La tenemos aquí en el piso, a nuestra secretaria de Salud, a Carolina Martínez. Le damos la bienvenida. Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Marina? Buen día a toda la audiencia. La traemos después de, un enero complicado. Primero COVID, después inundaciones. Imagino que, muchísimo trabajo, ya un poco acomodando la situación, pero bueno, como decíamos también con Ana el otro día, el después de las inundaciones también dejó, un trabajo específico, ¿no? Sí, tal cual. Como decías recién, arrancamos, terminamos el año y lo empezamos con esta tercera ola de COVID, con un número de casos que nunca habíamos alcanzado a tener. Ya cuando empezó a descender un poco la cantidad de casos COVID, nos encontramos con la inundación, que justamente después de atender las urgencias del momento, tenemos el después y lo que por ahí va a llevar mucho más tiempo recuperar, más allá de las cosas que ha perdido por ahí muchas familias que han perdido todo y que hay que rearmarse, ¿sí? Tenemos una gran preocupación en lo que respecta a salud, que es el tema del agua, ¿sí? Ya que en toda inundación siempre está el riesgo de que las aguas se contaminen. Bien. Y sobre todo que los barrios más afectados siempre por ahí son los barrios más vulnerables o que están en zonas más bajas, que no tienen agua de red en todo el barrio. Entonces Bien. El agua de consumo habitual es el agua de pozo y que empiezan a subir las napas y se filtran, hay filtraciones con los pozos ciegos o derrames de alguna conexión cloacal. Entonces ahí es donde estamos trabajando desde el primer día en concientizar a la gente en usar agua segura. Bien. Hasta que podamos tener certeza de que esa agua la puedan usar o no. Bien, ¿cuáles son los riesgos de consumir agua que no es potable? Sí, particularmente, esta contaminación es una contaminación más bien bacteriana, ¿sí? Por lo tanto, en el agua puede haber presencia de un montón de bacterias que habitualmente pueden estar en la materia fecal, ¿sí? Y los riesgos más importantes son estas infecciones o gastrointestinales o infecciones en la piel, que por ahí uno puede tener alguna ulceración, alguna lastimadura, que a veces también en el periodo de inundaciones uno tiene más riesgos de lastimarse y demás. Entonces estas bacterias pueden entrar por la piel, infecciones urinarias, conjuntivitis, otitis, o sea, todo un montón de procesos infecciosos que muchos pueden ser agudos, y otros por ahí pueden ser más crónicos, parasitosis, leptospirosis. Entonces es muy importante tener mucho cuidado con el agua y con la desinfección de las casas una vez que se volvió a cada hogar, o que se quedó la gente. Hubo mucha gente que se quedó en las casas, pero una vez que el agua bajó y que se empiezan a secar un poco las casas, todavía hay mucha humedad. Bien, eso nos decía Ana, que por ahí había mucha gente que no se quiso ir porque obviamente quería cuidar los bienes que había podido resguardar de la inundación, o incluso los que no, pero bueno, no quería perder más, y que por ahí después, las semanas siguientes, no se tomó por ahí o no se dio cuenta de esto de poder ventilar los espacios, de que se sequen bien las paredes, de volver a lavar cierta ropa que se mojó, ¿no? Tal cual, eso es fundamental, ¿sí? Por un lado, desinfectar. Nosotros inmediatamente, con toda la gente que se iba teniendo contacto y se dio un poco de difusión también de cómo desinfectar con agua con lavandina, lo que es paredes, baños, cocinas, o sea, todo lo de uso cotidiano, y desinfectar también o lavar, hacer una buena higiene de lo que es rescatable, ¿no? Claro. Sobre todo por ahí ropa o algunos elementos de uso cotidiano y otras cosas que no tenían recuperación, como colchones, almohadas, que una vez que toman humedad, que muy se difícil, mojan de esa manera, son irrecuperables. Y esta cuestión de ventilar, de aprovechar los días de sol, los días que están secos, que no hay mucha humedad ambiente, para ventilar y que la estructura vaya secando. Pero hay humedad de las paredes que va a tardar mucho en irse, y eso también es un riesgo de hongos, de infecciones respiratorias. Claro. Hay muchos chicos y personas que sufren mucho de los bronquios, asma y demás, que eso por ahí empeora un poco la situación.
Tal cual, tal cual. Hablábamos también, bueno, y lo fuimos charlando a lo largo de la semana, del tema de las pastillas potabilizadoras, ¿no? Dijimos, Sí. bueno, es muy importante consumir agua segura. Vos decías esto de los barrios y a mí me sonó en ese momento, bueno, el agua sabemos que es algo que corre y que quizás hay gente que no está en un barrio de los que se ha inundado, pero consume de todas maneras agua de pozo en su barrio. Sí. Esa agua también puede llegar a estar... Claro, siempre uno, más allá de la inundación, siempre se recomienda que cuando uno consume agua de pozo, esa agua la hagamos analizar. Bien. ¿Sí? Porque tanto puede tener una contaminación por microorganismos, una contaminación bacteriana, como puede tener también algún exceso de ciertos minerales, como puede ser el arsénico, nitratos, nitritos, que puede ser no apta para el consumo. Entonces siempre se recomienda hacerla analizar, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, hoy con la inundación sabemos que el riesgo del agua es multiplicado por 1000 de que esté contaminado. Entonces nosotros desde el primer día, eso fue una preocupación, bueno, ¿qué va a pasar con el agua? Entonces, repartir bidones de agua embotellada, tanto desde el municipio como desde las distintas organizaciones que estuvieron y que siguen ayudando a las familias afectadas por las inundaciones, y llevar este mensaje: no consumir hasta que no estemos seguros el agua que venían muchas familias consumiendo. Y bueno, también ahí desde el principio nos pusimos en contacto, tuvimos una comunicación directa con el doctor Erce de la región sanitaria, también preocupado por este mismo problema. Así que bueno, él gestionó la provisión de las pastillas potabilizadoras de agua a través del Ministerio de Salud de la Nación, que nos envió las pastillas, y ahí empezamos a hacer un recorrido casa por casa para entregar las pastillas, hablar con las familias, explicarles el riesgo que implica que aunque uno la vea transparente, clara y rica, que no le haya cambiado el aspecto visual o de sabor, que no la consuman. Bien, ¿sí? Yo te preguntaba esto, ¿qué efectos tenía? Porque quizás mucha gente no le dio bolilla a estas recomendaciones y siguió consumiendo, y por ahí tuvo una gastroenteritis o tuvo una conjuntivitis, alguna infección que la pasó por alto, y tiene que ver justamente con el consumo del agua. Entonces, que estemos atentos. Sí, y que por ahí no en todos los grupos poblacionales puede provocar el mismo riesgo, digamos. No es lo mismo una gastroenteritis en un bebé, en un menor de un año, en un anciano o en una embarazada, algún tipo de infección, o infecciones en una persona que está por ahí con las defensas bajas por alguna patología crónica. Entonces es fundamental poder prevenirlo. Totalmente. ¿Sí? Y bueno, empezamos a hacer este recorrido primero por el barrio Juan el Bueno, y después hicimos también en la zona más afectada el barrio Eucaliptus, que también es un sector que no todo la mayor parte de ese sector no tiene agua corriente, no tiene agua de red, entregando estas pastillas y bueno, explicando cómo es el uso, ¿sí? Porque también, digamos, no es algo que uno lo conoce habitualmente, entonces hay mucho desconocimiento sobre eso. Es una pastilla muy chiquita, que podríamos compararla con el tamaño de una pastilla anticonceptiva o de un mejoralito. Bien, sí, chiquitita, que se coloca en 5 litros de agua, en un agua que esté clara, ¿no? Ya si el agua sale turbia, ya ahí no. Ya no, porque puede tener además otras impurezas. Lo que contiene principalmente es cloro, ¿sí? Bien. Entonces se coloca la pastilla en el bidón de 5 litros, que la mayoría del agua que se repartió fue en estos bidones. Claro, para que ya quede por ahí. Claro, se coloca la pastilla, que se disuelve sola, se disuelve como una pastillita efervescente, se deja 30 minutos y después de esos 30 minutos ya se puede consumir. Perfecto. Y la idea es usar esta agua tanto para consumo, para tomar, como también para preparar alimentos o para la higiene personal, ¿sí? Bien. Porque que son esas pequeñas cosas que por ahí uno no se da cuenta, para lavarse los dientes, lavarse la cara, si uno tiene una herida, higienizarse también con esa agua, ¿sí? Lo ideal sería poder usarla también para bañarse, pero bueno, por ahí también el volumen requiere, de agua, y ya uno por ahí utiliza algunos otros elementos de higiene en el baño, pero siempre si hay alguna zona de la piel que está lastimada, pero tratar de usar el agua potable, y sobre todo lo que es la cara, oídos, o sea, donde puede haber un ingreso, tratar de usar el agua potable. Y reemplazaría de una forma más práctica y más segura el agregado de las 2 o 3 gotitas de lavandina por litro de agua, que a veces también, según la concentración de lavandina que tiene la lavandina que uno compra,
va a potabilizar el agua de una manera correcta o no. Bien. O hervirla. Otra opción es hervir el agua durante 3 minutos. Una vez que rompe el hervor, dejarla hervir 3 minutos y después dejarla enfriar. Perfecto. ¿Sí? Pero bueno, es sumamente importante que no consuman todavía hoy el agua de pozo. Vos me comentabas que ya se habían hecho algunos análisis y que habían dado claramente que había ciertas... Sí, nosotros trabajamos también con la Dirección de Bromatología, que es la que normalmente envía los análisis de agua y toma las muestras, y se hizo como un muestreo del barrio, se tomaron 8 muestras al azar, 3 de la zona más afectada, digamos de la calle Catamarca hacia Jujuy, que fue donde más agua hubo, y otras 5 del sector más cercano a la José Hernández, para tener un pantallazo general del barrio. Bien. Y las 8 muestras tuvimos ayer los resultados, las 8 tienen presencia de bacterias, ¿sí? Bien. Entonces es sumamente importante que no se consuman. Igual ya hicimos hoy un listado de otros domicilios más para ir viendo la situación, incluyendo también domicilios del barrio Eucaliptus. Bien. Para mandar en estos días a analizar, y así iremos haciéndolo a medida que vayamos teniendo los resultados y lo iremos comunicando de cuando veamos que el agua pueda ser consumida. Bien. Que no quiere decir tampoco que si un pozo da que es apta, que el de al lado también lo sea. Por eso va a ser un trabajo que va a llevar mucho tiempo. Eso te iba a preguntar, si yo, por ejemplo, de mi casa no sacaron muestra, ¿puedo yo sacar una muestra y llevarla a bromatología para que mi agua sea analizada? Claro, hay que llamar a coordinar con bromatología, porque bien, las muestras las toma el personal de bromatología, muy bien, ¿sí? Porque con una técnica para no contaminarla en el proceso. Bien. Y bueno, hay determinados días en que se envían las muestras a La Plata, bien, al Instituto Biológico Tomás Perón, donde se hace el análisis. Perfecto. Y también se puede hacer de manera privada, digamos, si alguien quiere hacerlo de forma particular, hay laboratorios que también hacen el análisis de agua. Bien, y en cuanto a las pastillas, si alguien por ahí quiere, solo tiene agua de pozo y todavía no fue previsto de pastillas, ¿pueden acercarse aquí a Desarrollo Social a buscar? Claro, nosotros tenemos disponibilidad de pastillas en la salita del barrio Juan el Bueno, ¿sí? Que pueden ir a retirar a medida que van consumiendo. Decías, son tabletitas de 10. Se van entregando en tabletitas de 10, o sea que para 10 bidones de 5 litros. Bien. Pero se pueden ir reponiendo a medida que se van usando en la salita del barrio Juan el Bueno. También dejamos en el SIC del barrio Pueyrredón. Bien. Y vamos a tener a disposición también en la Secretaría de Desarrollo Social. Espectacular. ¿Sí? Bien. De hecho, hoy el doctor Erce me entregó otro lote de pastillas, y ya hicimos una nota ayer para pedir más, para tener provisión, porque bueno, no sabemos cuánto tiempo puede llevar esto. Bien, Caro. Como tampoco sabemos, digamos, si estas aguas estaban contaminadas, algunas desde antes, porque habrá por eso familias, preguntar si en algún momento las aguas van a volver, no sabemos cómo estaban algunos antes. Pozos probablemente se recuperen y a lo mejor otros no, porque a lo mejor tampoco antes se habían analizado y se sabía qué calidad de agua era. Bien, ¿y cómo se recupera el pozo? O sea, ¿necesita más agua? ¿Es con...? No, y se va filtrando. Bien. ¿Sí? Así como filtran los desechos cloacales, podríamos decir, con la tierra y demás, hay pozos que tienen una calidad de construcción que da más seguridad, pero después, bueno, el mismo fluir del agua y que bajen los niveles y demás, debería ir normalizando. Por eso es algo que va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo. Bien, sí. Bien. Bueno, con respecto entonces a esto, creo que hemos despejado todas las dudas. Vamos un poquito a charlar, Caro, y con esto te libero, pero la gente, bueno, está un poco preguntando, curiosa por el tema de los cambios de criterios en los testeos. Sí. Me ha pasado por ahí la semana pasada que alguna amiga me decía, tengo un poco de dolor de cabeza y fiebre, me voy a testear al hospital. No podés, le decía yo, porque tenés que tener, bueno, de estas 3 características. Uy, ¿qué hago? Bueno, un poco contanos por qué reformularon los criterios de testeos. Bien, en parte, a ver, estos cambios de criterios se dan en una determinada situación epidemiológica, ¿sí? O sea, con una elevada incidencia de casos, como estaba en ese momento la provincia de Buenos Aires, donde todos los municipios superábamos los 500 nuevos casos cada 100.000 habitantes,
la probabilidad de que uno tenga COVID ante la presencia de estos síntomas era muy superior a cualquier otra infección viral o respiratoria. Y el criterio clínico, muchas veces, en este contexto, es, digamos, la calidad del criterio clínico o del criterio médico es superior a veces a la efectividad del test, ¿sí? Así como cuando teníamos muy baja prevalencia, teníamos que testear todo, e incluso a veces un test positivo, chequearlo y confirmarlo con una PCR. Cuando la prevalencia es alta, el riesgo de que tengamos muchos falsos negativos también aumenta. Entonces, se cambia estos criterios donde, podríamos decirlo, seríamos todos positivos hasta que se demuestre lo contrario. Pero lo que no quiere decir que se dejó de testear ni que uno no debe consultar, al contrario, porque también empieza a tener también más relevancia el criterio médico de, al evaluar un paciente, también testearlo si uno sospecha de otra cosa, ¿sí? Porque a veces hay síntomas tan comunes a otras infecciones respiratorias que a veces uno requiere descartarlo o no, ¿sí? Entonces, se sigue testeando en menor medida. También bajaron muchísimo las consultas. Creo que mucho tiene que ver con este cambio de criterio de o no ir porque me van a dar por positivo, o digamos distintas concepciones que uno va haciendo, pero uno no debe dejar de realizar la consulta médica ante la presencia de síntomas, y sobre todo no dejar, digamos, o sea, cuando uno está con síntomas respiratorios, tratar de dejar de circular, mantenerse adentro hasta consultar. Bien, porque también sea hay COVID como sea otro virus. Hay como una sensación de, bueno, ya está, el virus ya pasó, no nos testean más, ahora es una gripe más, sí, nos cuidamos un poco, si me siento mal uso el barbijo, por ahí me guardo 2 o 3 días. Es decir, es importante que respetemos este protocolo que se ha reducido, que nos permite cierta movilidad a la que teníamos antes, que era por ahí los 10 días adentro, pero que respetemos los 5 de aislamiento y demás. Exacto, la idea es, el virus no desapareció, la pandemia no terminó. Es como que creo que a medida que va pasando el tiempo también estamos viendo de que tenemos que empezar a buscar otras formas de convivir con el virus, de que ya no podemos vivir todos encerrados como lo hicimos en el 2020, pero no deja de estar circulando, por lo tanto es fundamental esto, guardarse, hacer las consultas médicas correspondientes, si hay que hisoparse, se hisopa, y si no, si te dan por criterio clínico, es porque, o sea, tiene tanta validez como un test positivo, y el aislamiento se debe cumplir de la misma manera. O sea, hoy tenemos otras ventajas, que ya los contactos estrechos, si están vacunados, no se aíslan, si no tienen síntomas, pero el positivo debe seguir aislándose menos días que lo que era al principio. Pero bueno, esos cuidados los tenemos que seguir teniendo, seguir utilizando el barbijo, con mucha más importancia ahora que estamos haciendo una vida normal. Totalmente. ¿Sí? Con eventos donde hay mucha gente. Bueno, yo llegué, justo estaban hablando de la cancha, el otro día que fui a la cancha, y muchísima la gente que hay, sobre todo en estas finales. Obviamente, seríamos 3 o 4 personas las que estábamos con el barbijo colocado, aunque estemos al aire libre. Cuando somos muchos y estamos la distancia muy corta de distancia, es importante utilizarlo. Y bueno, iremos viendo cómo va evolucionando esto. Todos tenemos la esperanza o la ilusión, en realidad. Leemos las noticias de Europa que ya andan sin barbijo y decimos... uno tiene la ilusión de que esto sea como la puerta del fin de la pandemia, de que este sea un virus más respiratorio de los que conviven con nosotros, que terminemos testeando o identificando en esos pacientes que requieren internación para hacer un diagnóstico diferencial y evaluar el tratamiento. Pero bueno, no lo sabemos, porque puede haber una nueva mutación del virus, una nueva variante que tal vez quede por fuera del efecto de la vacuna. Entonces tenemos que ser también cautos. Yo leía también en Chile que se está aplicando la 4ª dosis ya. ¿Nosotros tenemos perspectiva de eso? ¿Se ha comentado algo? Mira, yo no tengo información oficial, pero probablemente, o sea, la vacunación del COVID sea una vacunación que se sostenga en el tiempo. Después veremos con qué frecuencia habrá que ir dándose ese refuerzo, si cada 6 meses, si una vez al año, como la vacuna de la gripe, o si va a ser para toda la población o para determinados grupos de riesgo. Bien. Hoy por hoy se está
avanzando con la tercera dosis o con el refuerzo, que bueno, que la verdad que uno lo vio en esta tercera ola, Claro. que el efecto de la vacunación es sumamente significativo, porque hemos tenido más de 500 casos activos a la vez y con 2 pacientes internados. Sí, realmente fue notorio. Y que también veíamos que en la internación, los pocos pacientes que se internaban, en su gran mayoría no tenían el esquema completo. Si bien hubo algún paciente con las 2 dosis, pero que por ella había pasado los 4 o 5 meses, Claro. de aplicada la segunda, pero el impacto de la vacunación es sumamente importante. Bien, bien. Bueno, entonces seguimos invitando a la comunidad a que se vacunen, a que completen sus esquemas, que consulten al médico entonces ante cualquier síntoma, y si entran dentro de cualquiera de estos 3 criterios, mayor de 60 años, tener algún factor de riesgo o estar embarazada, se acercan a testear al hospital para obviamente hacer un seguimiento. Tal cual. Y si no están dentro de esos grupos de riesgo, también deben consultar, ¿sí? Porque ya les digo, no es que solo tienen que ir los mayores de 60, las embarazadas. Sí, también dejar esto de decir, bueno, no, es un resfrío nada más. Toda persona que tenga síntomas debe consultar. Y en el momento de la consulta se evalúa si es un paciente, una persona que se puede diagnosticar por criterio clínico o que se requiere de hacer un testeo para confirmar o descartar o confirmar otra enfermedad o otra infección en ese momento. Pero es sumamente importante hacer la consulta. No, es como no automedicarse, Claro. no autodiagnosticarse y seguir haciendo vida normal, porque en una de esas recorridas podemos terminar por ahí contagiando a alguien que no está vacunado o que tiene factores de riesgo y que la termine pasando mal. Y aclarar también que estos criterios son hoy. Bien. ¿Sí? Digamos, son hasta la semana pasada. Venimos viendo un descenso muy importante de casos, donde las prevalencias, las incidencias de casos por cada 100.000 habitantes se van modificando y van disminuyendo. Entonces probablemente cuando pasemos cierto nivel tengamos otros criterios, por lo menos para hisopar, para testear o para ir pesquisando nuevos casos. Perfecto. ¿Sí? No es que esto es lo definitivo. Esto es en una situación de alta incidencia de casos. Bien, bien, bien. Que ya, como vos decías, vemos que va bajando. Sí. Caro, gracias como siempre por el tiempo. Sabemos que es súper ocupada. Esperamos que, bueno, que este 2022 encuentre a todo el personal de salud un poco más tranquilo y trabajando en aquellas otras patologías que también son tan importantes y que a veces no se pudieron por ahí atender, en el sentido de que muchas veces el paciente no iba porque justamente el COVID lo tenía al maltraer. Así que bueno, ojalá que empecemos a dar vuelta un poco la página con esta pandemia. Ojalá, y bueno, y no dejar de lado hacer los controles anuales de salud, completar los calendarios de vacunación nacional. Ahora seguramente entre marzo y abril vamos a estar haciendo nuevamente la campaña de vacunación escolar para completar vacunas del ingreso escolar, pero bueno, los vacunatorios están abiertos todo el año y todo el año hay que actualizar los calendarios. Las mujeres hacerse su control ginecológico, su control clínico, y los hombres también, ¿sí? Que lo dejan un poco de lado. Los niños y adolescentes también, recordar que está... Hoy estoy de propaganda. No, recordar que en el SIC del barrio Pueyrredón funciona el CASIA, que es el Centro de Atención de Salud Integral del Adolescente, que es un espacio con profesionales de distintas profesiones justamente para abordar las distintas problemáticas de los adolescentes, y que son por ahí un grupo etario que olvidan hacerse el control anual de salud. Así que está disponible ese espacio también para toda la comunidad. Muchas gracias, Caro. Bueno, gracias a ustedes. Ay, no, pará, que quiero hacer un agradecimiento especial. Muy bien. Me olvidaba. Quiero agradecer aquí a la señora Marina, que en pleno brote, cuando estábamos tapados y que necesitábamos muchas manos que nos ayuden a cargar los resultados, se ofreció voluntariamente y nos estuvo dando una mano fantástica, sin tener ningún tipo de compromiso ni obligación, y fue la verdad muy aliviador, tanto Marina como personal del centro de día y personal de otras áreas como de granja y personal nuestro de salud que estaba abocado a otras funciones y también se sumó a dar una mano en sus tiempos
de tarde, mañana, a cualquier hora. Un placer Así porque que muchísimas gracias. Sabemos que ustedes han dado todo y realmente uno por ahí yo en mi caso estaba de vacaciones y digo, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Además de cumpliendo ciertos protocolos y portándome como correspondía, digo, bueno, puedo ayudar desde este lugar, así que para mí fue un placer, no tenía nada que agradecer. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Caro. Carolina Martínez, entonces, nuestra secretaria de Salud, nos pasaba toda la info importante que no podés dejar de ver. Así que volvé a revivir esta nota en nuestras redes. Nosotros nos vamos a la última pausa y ya volvemos.